Hola a todos, bienvenidos a Ecos del Pasado. Hoy narraremos la mayor escapada de prisión de la historia. La llamada la fuga de la prisión de Maze. Espero que les guste. A medida que descendía la noche del 25 de septiembre de 1983, el zumbido de la valla electrificada de la prisión parecía más desesperado. Los prisioneros estaban paseando por sus celdas, la anticipación de la fuga en el momento oportuno parecía una tormenta que se acercaba, alimentando tanto la emoción como la ansiedad. El nombre de la prisión en sí, Laberinto, encapsuló la lucha que enfrentaron estos reclusos. Era un nombre apropiado, porque dentro de esos imponentes muros, las perspectivas de libertad parecían inconcebibles. Un líder se había adelantado de las filas de los reclusos desesperados. Su nombre era James, un hombre cuyo ingenio y coraje le habían ganado el respeto de sus compañeros. Había orquestado toda la operación, desde reunir las herramientas necesarias hasta coordinar el momento preciso de su liberación. Cerca del filo de la medianoche, el plan se puso en marcha. Las herramientas hechas de metal improvisado se estaban rompiendo lentamente en las barreras de las celdas de concreto. Los sonidos apagados de su obra, una liberadora sinfonía de esperanza, pasaron desapercibidos para los guardias que se vieron arrullados en una falsa sensación de seguridad por la rutina nocturna habitual. El progreso fue lento, pero los prisioneros fueron persistentes. Sabían que su libertad no residía en la fuerza física, sino en la determinación y precisión inquebrantables. Uno por uno, las barreras cedieron, permitiendo que su banda se fortaleciera. Pronto, grupos de reclusos se quedaron a la altura de la brecha, listos para dar ese primer paso audaz hacia la libertad. La valla electrificada, que alguna vez fue una defensa desalentadora, ahora no parecía más que un obstáculo inconveniente. Con una oleada de adrenalina y una pizca de miedo, la primera ola de prisioneros irrumpió en un sprint, corriendo hacia la valla que se interponía entre ellos y la libertad. Los guardias, tomados por sorpresa, se apresuraron a responder, pero los reclusos ya los habían burlado. Cortar el suministro eléctrico a la valla electrificada había sido la última maniobra del intrincado plan. Con el movimiento de un interruptor, la alguna vez crepitante barrera quedó inofensiva, liberando una cascada de libertad que los reclusos tanto habían anhelado. Envalentonados por su exitosa maniobra, los reclusos siguieron adelante y los latidos de su corazón fueron un telón de fondo apropiado para su desesperada fuga. La vasta extensión del cielo nocturno era un espectáculo que no habían contemplado durante demasiado tiempo, y que servía como un crudo recordatorio de la libertad robada de su alcance. La oscuridad jugó a su favor, camuflando su fuga de aquellos que aún podrían atreverse a detenerlos. Y, sin embargo, la noche también era una fuerza a tener en cuenta. Guiarse más allá de los límites del patio de la prisión era como encontrar el camino a través de una tormenta. A pesar de la oscuridad, la fuga de la prisión fue un éxito notable. Muchos prisioneros, habiendo recuperado el sabor de la libertad, sintieron tanto una oleada de alegría como una carga de responsabilidad. Eran libres, pero el peso de su viaje hacia la emancipación oficial yacía extendido ante ellos. El amanecer se estaba rompiendo en el cielo cuando el espectáculo alcanzó su clímax. Las sirenas de la policía lejana pronto destrozarían la tranquilidad de la noche, pero los reclusos que habían estallado con éxito se deleitaban en los pocos momentos de gloria antes de que comenzara la inevitable persecución. Lo que estaba en juego nunca había sido mayor. La libertad estaba dentro de sí misma para tomarla, pero también lo estaba el riesgo de ser atrapado. Escondiéndose en cada sombra, cada grieta eran recordatorios de su cautiverio pasado, cada uno de los cuales servía como motivador para alimentar el fuego de escape que ardía dentro de ellos. Por más esquivo que pareciera el camino hacia la libertad, la conexión entre James y sus compañeros de prisión se volvió más sólida con cada momento que pasaba. Su fuga fue una liberación almibarada de sus captores, pero también de la oscuridad que había consumido sus vidas durante demasiado tiempo. Los sonidos de los helicópteros llenaron el aire, trayendo consigo la promesa de un temor inminente. Esta fue su señal para dispersarse y esconderse en medio del paisaje circundante. Si fueran capturados nuevamente ahora, todos sus esfuerzos habrían sido en vano. A medida que el día maduró aún más, se lanzó oficialmente la persecución, que se extendió como tentáculos por la extensión escénica del condado de Antrim. Las fuerzas del orden estaban decididas, las probabilidades eran insuperables, pero la resiliencia de los prisioneros fugitivos era nada menos que formidable. Para los prisioneros, la libertad ya no era un concepto abstracto sino una realidad tangible pintada en tonos de seda de incertidumbre. Cada paso que daban estaba plagado de miedo a la recaptura, pero la esperanza ilimitada bailaba valientemente junto a la sombría sombra del miedo. El día fue una historia de altibajos, victorias y derrotas. Mientras el sol proyectaba sus rayos decrecientes sobre el formidable paisaje, algunos de los prisioneros habían eludido con éxito las miradas indiscretas de sus captores, otros no fueron tan afortunados. La oscuridad volvió a caer, cubriendo el paisaje con un sudario que lo abarca todo. Aquellos escondidos emergieron cautelosamente, sus esperanzas reavivadas por el reconfortante velo de la oscuridad. A medida que avanzaba la noche y los vientos subían y bajaban, las historias de valentía y resistencia se entrelazaban dentro de la letanía de la desesperación y el anhelo.
La persecución continuó, acercándolos cada momento que pasaba al precipicio de la supervivencia o la captura. Para aquellos que habían logrado escapar, el creciente ritmo de la libertad era una banda sonora que crujía las hojas sobre los árboles, y susurraba a través de las siluetas de la noche. Eligieron permanecer en la oscuridad, conteniendo la respiración mientras hacían girar la rueda del destino una vez más. El día sucumbió una vez más a la noche y el ciclo continuó. Se olvidaron los plazos, las esperanzas se hicieron añicos y lo único que quedó fueron aquellos que se negaron a rendirse a las garras de la recaptura. Pasaron semanas y meses, cambiando el tono del paisaje circundante con cada paso que daba el sol. El sabor acre de la ansiedad persistía en el aire, pero también la esperanza. Habían prometido aprovechar cada aliento con celo por la vida y reverencia por la libertad. El desalentador silencio del granero abandonado se transformó en un reconfortante himno, uniendo a los prisioneros fugitivos. La vida escondida había perfeccionado sus habilidades de supervivencia y cincelado su coraje. Cada día era un viaje solitario desde el amanecer hasta el atardecer, pero su conexión permanecía inalterada. Incluso en susurros apagados al amparo de la noche, podían escuchar los latidos de los corazones del otro, un eco de su implacable deseo de libertad. Los recuerdos de su audaz fuga nunca se desvanecieron. Los miedos, la emoción y los vínculos que habían forjado durante esas horas menguadas estaban grabados en sus mentes y corazones. Ya no eran prisioneros de una prisión física, sino cautivos vivos de su pasado. Su viaje aún no había concluido, pero cada amanecer los acercaba al coro lejano de la libertad. Habían puesto un pie en este camino impulsados por circunstancias sin precedentes y, contra todo pronóstico, avanzaron, con el ánimo intacto ante la adversidad. Pasó el tiempo y, con cada momento que pasaba, la conexión entre ellos se hizo más fuerte. Sus espíritus permanecieron unidos en pos de la libertad que tan arduamente habían reclamado. Porque en la prisión de Maze descubrieron de lo que realmente eran capaces. En la prisión de Maze, planearon su gran fuga. A pesar de las dificultades actuales, sus espíritus nunca flaquearon. Obtuvieron coraje de su pasado compartido, fuerza de su vínculo duradero y esperanza de su implacable sueño de libertad. En esta cohorte, encontraron solidaridad, empatía, aliento y, lo más importante, una fe inquebrantable el uno en el otro. Sabían que la paz no era una mera ausencia de guerra sino una condición de libertad explícita. Si bien habían superado los confines del cautiverio físico, sus demonios internos de miedo e incertidumbre permanecían, sombras omniscientes incansablemente en pos de su resurgimiento. A medida que las turbulentas mareas de la vida menguaban y fluían, también lo hacían sus vacilantes esperanzas. Sin embargo, la esencia misma de la humanidad ardía dentro de cada uno de ellos, ahuecando sus sueños en las palmas de sus manos y atreviéndose a soñar lo imposible. Porque, en palabras de uno, soñar es el primer hilo del tejido de la libertad. Con cada amanecer, su determinación solo se hizo más fuerte. Podían sentir la emoción de la libertad que persiste en el borde del horizonte, invitándolos a probarla con cada fibra de su ser. Era el antídoto contra sus emociones adormecidas, contra sus almas maltratadas. Cada latido del corazón cantaba una balada triunfal, una oda a su espíritu implacable, alimentada por una adversidad insuperable. El eco implacable de su pasado permaneció, un testimonio de su perdurable voluntad de sobrevivir. Con esto terminaría el vídeo. Y recuerden, en la historia, encontramos el eco de nuestras vidas. Nos vemos.